La fase de preproducción. En las producciones de estudio, la fase de preparación se conoce como preproducción. En ese momento son dos los papeles más importantes, el del productor y el del guionista. La función del productor es principalmente financiera y organizativa. Puede ser un productor independiente que descubre proyectos cinematográficos e intenta convencer a las productoras o distribuidoras para que financien la película, o puede trabajar para un estudio y aportar ideas para las películas. Un estudio también puede contratar a un productor para que organice un package concreto. El trabajo del productor es desarrollar el proyecto a través del proceso del guión para obtener apoyo financiero y decidir el personal que trabajará en la película. Durante el rodaje y el montaje, el productor actúa normalmente como enlace entre el guionista o el director y la productora cinematográfica que financia la película. Una vez que la película está acabada, el productor se encargará por lo general de organizar la distribución, promoción y marketing de la película y de controlar la restitución de los fondos que respaldan la producción. Fuera de Hollywood, un único productor puede encargarse de todas estas tareas, pero en la industria cinematográfica americana contemporánea, el trabajo del productor está más subdividido. El productor ejecutivo está normalmente alejado del proceso cotidiano, siendo la persona que organiza la financiación del proyecto u obtiene los derechos literarios. Subordinado al proyecto ejecutivo está el jefe de producción, que es el verdadero organizador de la película y supervisa la fase de producción. Al jefe de producción le ayuda el productor asociado, que actúa como vínculo con los laboratorios o el personal técnico. La principal tarea del guionista es elaborar el guión. Algunas veces será el escritor quien ponga el proceso en movimiento al enviar un guión a su agente, que lo remite a un productor independiente o a una productora para que lo examinen. De lo contrario, un guionista con experiencia se reúne con un productor en una pitch session donde el escritor puede proponer diferentes ideas que pueden llegar a convertirse en guiones. Y a veces el productor tiene una idea para una película y contrata a un guionista para que la desarrolle. Este último procedimiento es particularmente común si el productor, siempre a la caza de ideas, ha comprado los derechos de una novela u obra de teatro y quiere adaptarla al cine. En el cine de producción en masa es de esperar que el guionista siga las estructuras narrativas tradicionales. Durante varias décadas el cine de Hollywood ha exigido guiones sobre personajes centrales fuertes que luchan por conseguir metas bien definidas. También se cree, de forma generalizada, que un guión debe tener una estructura en 3 actos, con el clímax en el primer acto más o menos al final del primer cuarto de la película, el clímax del segundo acto produciéndose aproximadamente a 2/3 del total y el clímax del último resolviendo al final el problema del protagonista. También es de esperar que los guionistas incluyan momentos decisivos del argumento, giros dramáticos que intensifiquen la acción. El guión pasará por diferentes etapas. Estas fases incluyen un tratamiento, una sinopsis de la acción, uno o más guiones extensos y una versión final, el guión de rodaje. Son frecuentes las reescrituras. A menudo, el director querrá hacer el guión. Por ejemplo, el protagonista del guión original de Único Testigo, Witness, 1964, era Rachel, la viuda Amis de quien se enamora John Book. El romance y los confusos sentimientos de Rachel hacia Book formaban la línea argumental central. Pero el director, Peter Weir, quería subrayar el enfrentamiento entre el pacifismo y la violencia, por lo que William Kelly y Earl Wallace revisaron el guión con el propósito de poner de relieve los elementos argumentales de misterio y centrar la acción en Book, que es el personaje que introduce el caos urbano en la pacífica comunidad Amis. Ni siquiera el guión de rodaje es sacrosanto y se altera a menudo durante la fase de rodaje. En el rodaje de Ha nacido una estrella, A Star is Born, 1954, la escena en que Judy Garland canta The Man That Got Away se volvió a filmar en diferentes momentos de la filmación, cada vez con un diálogo diferente que proporcionaba el guionista Moss Hart. Las escenas del guión filmadas también pueden condensarse, reorganizarse o suprimirse por completo en la fase de montaje. La figura 1.12 es una fotografía publicitaria de Encadenados, Notorious 1946, de Alfred Hitchcock, y muestra una escena que se eliminó de la película definitiva. De hecho, la actriz que está sentada al lado de Cary Grant no aparece nunca en la película. Si el director o el productor encuentran un guión poco satisfactorio, pueden contratar a otros guionistas para que lo revisen. Como se puede imaginar, esto da lugar frecuentemente a conflictos sobre qué guionista o guionistas merecen figurar en los títulos de crédito de la película. En la industria cinematográfica americana, la Screenwriters Guild se encarga de solucionar estas disputas. Cuando el guión alcanza su estado final, el productor comienza a planificar la financiación de la película. Ha buscado un director y quizá también estrellas para convertir el package en una inversión prometedora.
El productor tiene entonces que preparar un presupuesto detallado. En un presupuesto detallado, los costes por encima de la línea, los costes de los derechos literarios, el guionista, director y reparto, y los costes por debajo de la línea, los gastos dedicados al equipo técnico, a las fases de rodaje y montaje, seguros y publicidad. La suma de los costes por encima y por debajo de la línea se llama coste del negativo, es decir, el coste total de producir el negativo de la película. En 1991, el promedio de coste del negativo en Hollywood era de unos 20 millones de dólares, con la publicidad y los costes de las copias añadiendo de 7 a 10 millones más por película. El productor también debe preparar un plan de rodaje y montaje diario de la película. Esto se hará con la mirada puesta en el presupuesto. Por ejemplo, puesto que la película se rueda sin continuidad alguna, todos los planos que se rueden en un cierto decorado o que requieran determinado personal se rodarán durante un determinado periodo de tiempo. Si una estrella se ve obligada a unirse a la producción más tarde o abandonarla a intervalos, el productor debe planear rodar en función de la estrella. Con todas estas contingencias en mente, es de esperar que el productor y su equipo presenten un plan para varias semanas o meses que disponga el reparto, el equipo técnico, las localizaciones e incluso las estaciones del año y la geografía para una utilización más eficaz de los recursos. La fase de producción. En el lenguaje de Hollywood, la fase de rodaje se denomina frecuentemente production, aun cuando producción es el término que se utiliza para el proceso global de hacer una película. Aunque el director está a menudo involucrado en las diferentes fases de la preproducción, es principalmente responsable de vigilar el rodaje y las fases de montaje. Tradicionalmente, el director convierte el guión en una película mediante la coordinación de varios aspectos del medio cinematográfico. En muchas industrias cinematográficas, se considera al director la única persona responsable de la imagen y el sonido de la película acabada. A causa de la especializada división de trabajo en la producción a gran escala, muchos aspectos del rodaje de una película tienen que delegarse en otros trabajadores que a su vez deberán consultar con el director. 1. En la fase de preparación, el director ya ha comenzado a trabajar con el equipo de attrezzo o el equipo de diseño de producción. Este está encabezado por un diseñador de producción. El diseñador de producción se encarga de imaginar los decorados de la película. Esta unidad crea dibujos y planos que determinan la arquitectura y los esquemas de color de los decorados. Bajo la supervisión del diseñador de producción, el director artístico supervisa la construcción y el pintado de los decorados. El decorador, a menudo una persona con experiencia en interiorismo, modifica los decorados para fines específicos de la película, supervisando el personal que busca los elementos de atrecho y el ambientador que dispone de las cosas en el decorado durante el rodaje. El diseñador del vestuario se encarga de planear y ejecutar el vestuario de la película. Trabajando junto al diseñador de producción puede asignarse un grafista para crear el storyboard, una serie de dibujos al estilo de viñetas de cómic referidos a los planos de cada escena en los que se incluyen anotaciones sobre el vestuario, la iluminación, los movimientos de cámara y otras cuestiones. La figura 1.13 está extraída del storyboard de Los pájaros, The Birds, 1963, de Hitchcock. Muchos cineastas no hacen un storyboard de cada escena, pero las secuencias de acción y los planos en que se debe utilizar efectos especiales y movimientos de cámara complicados tienden a detallarse en storyboards. En dichos casos, el storyboard proporciona al equipo de cámara y al de efectos especiales una idea preliminar de cómo deberán ser los planos rodados. 2. Durante el rodaje, el director deberá confiar en lo que se denomina equipo de dirección, que incluye a. El secretario de rodaje o script, que en la era clásica de los estudios era casi siempre una mujer, por lo que se llamaba script girl. Hoy en día una quinta parte de los scripts de Hollywood son hombres. El script se encarga de todos los detalles de continuidad de un plano a otro, está al corriente de todos los detalles relativos a cada aparición de los actores. En la última escena estaba el clavel en el ojal izquierdo o en el derecho, al attrezzo, la iluminación, el movimiento, la posición de la cámara y la duración de cada escena. B. El primer ayudante de dirección, que con el director prepara el plan de rodaje de cada día e incluso cada plano, para que el director le dé el visto bueno. C. El segundo ayudante de dirección, que es el enlace entre el primer ayudante de dirección, el equipo de cámara y el equipo de eléctricos. D. El auxiliar de dirección, que actúa como mensajero entre el director y el personal. E. El director de diálogos, que suministra las frases a los actores y dice las frases de los personajes que no aparecen en pantalla durante los planos de otros actores. F. El director de la segunda unidad, que filma stunts
material en exteriores, escenas de acción y cosas semejantes a cierta distancia de donde se efectúa el rodaje principal. 3. El grupo de trabajadores más visible públicamente es el reparto. El reparto puede ser que incluya estrellas, actores famosos a los que se asignan los papeles principales, sobre todo para atraer al público. En la figura 1.14 muestra a la estrella Greta Garbo durante los años 30 en una prueba de pantalla, un procedimiento utilizado para decidir el reparto y ensayar la iluminación, el vestuario, el maquillaje y las posiciones de cámara relacionadas con el actor. El reparto también incluye a los actores secundarios o actores en papeles secundarios, actores de reparto y extras, personas anónimas que pasan por la calle, se reúnen en las escenas de masas u ocupan las mesas más distantes en los decorados que representan grandes oficinas. Uno de los trabajos principales del director es dar forma a las interpretaciones del reparto. La mayoría de los directores emplean una buena parte de su tiempo en explicar cómo se debe presentar una frase o un gesto, recordando al actor el lugar que ocupa la escena en la totalidad del film y ayudándole a realizar una interpretación coherente. El primer ayudante de dirección normalmente trabaja con los extras y se ocupa de organizar las escenas de multitudes. En algunas producciones hay miembros más especializados de reparto que requieren una coordinación especial. Los stuntmen probablemente serán supervisados por una coordinación de stunts y los bailarines profesionales trabajarán con un coreógrafo. Si en la película se incluyen animales, se ocupará de ellos el adiestrador de animales. En Mad Max, más allá de la cúpula del trueno, Mad Max Beyond the Thunderdome, 1985, aparece el memorable título de crédito Adiestrador de cerdos. 4. Otra unidad de trabajo especializado es el equipo de fotografía. El jefe es el director de fotografía. El director de fotografía es un experto en los procesos fotográficos, iluminación y manipulación de la cámara. El director de fotografía consulta con el director cómo se ha de iluminar y filmar cada escena. En la figura 1.15, durante el rodaje de Ciudadano Kane, Citizen Kane 1941, Orson Welles dirige desde una silla de ruedas en el extremo derecho al director, el director de fotografía Craig Tolan agachado bajo la cámara y la actriz Dorothy Comingore arrodillada a la derecha. Se puede ver a la script al fondo a la derecha. El director de fotografía supervisa a el operador que lleva la cámara y que también suele tener ayudantes para cargar los chasis, ajustar y seguir el foco, mover un dolly, etc. B. El jefe de maquinistas. La persona que supervisa a los maquinistas. Estos trabajadores transportan y organizan el equipo, el atrecho y los componentes de los decorados e iluminación. C. El jefe de eléctricos, que supervisa la colocación y montaje de las luces en Hollywood. Al ayudante del jefe de eléctricos se le llama Best Boy. 5. Paralela a la unidad de fotografía está la unidad de sonido, encabezada por el sonidista. La principal responsabilidad del sonidista es grabar los diálogos durante el rodaje. Por lo general utilizará un equipo de grabación portátil, varios tipos de micrófonos y una consola para nivelar y combinar las entradas de los diferentes micrófonos. El sonidista también intentará registrar los sonidos ambiente cuando los actores no estén hablando. Estos fragmentos del ambiente se insertarán posteriormente para rellenar las pausas de los diálogos. El equipo de sonidistas incluye A. El microfonista que manipula la jirafa y disimula los micrófonos inalámbricos de los actores. B. El auxiliar de sonido que coloca otros micrófonos y extiende los cables de sonido y se encarga de controlar el sonido ambiente. Algunas producciones tienen un diseñador de sonido que se incorpora al proceso durante la fase de preparación y que, como el diseñador de producción, planea un estilo sonoro apropiado para toda la película. 6. La unidad de efectos especiales se encarga de preparar y ejecutar los planos con efectos especiales ópticos, maquetas, planos de la MAT, gráficos creados por ordenador y otros planos técnicos. La figura 1.16 muestra una maqueta que se utilizó en Los Comediantes, The Comedians, 1967. Durante la fase de preparación, el director y el diseñador de producción ya habrán determinado qué efectos serán necesarios y la unidad de efectos especiales consultará continuamente con el director y el director de fotografía. 7. Una unidad completa incluye el equipo de maquillaje, vestuario, peluquería y conductores que transporta a los actores y el equipo técnico. 8. Durante el rodaje, el productor está representado por una unidad que a menudo se denomina equipo de producción y que consiste en un director de producción, también conocido como coordinador de producción o productor asociado. Esta persona se encargará día a día de los asuntos de organización, tales como comidas y hospedaje. El contable de producción o auditor de producción controla los gastos. El secretario de producción coordina
la comunicación telefónica entre los equipos y con el productor y los ayudantes de producción hacen los recados. Los recién llegados a la industria cinematográfica comienzan a trabajar a menudo como ayudantes de producción. Todo este trabajo coordinado, que implica quizá a cientos de trabajadores, da como resultado a miles de metros de película impresionada y de sonido grabado. Cada uno de los planos que exige el guión o el storyboard o que decide el director tienen por lo general varias tomas o versiones únicas de ese plano. Por ejemplo, si la película requiere un plano de un actor pronunciando una frase, el director puede hacer varias tomas del diálogo pidiendo al actor que varíe cada vez la expresión o la postura. No todas las tomas se positivan, y probablemente solo una de ellas será el plano que se incluya en la película. Puesto que el rodaje se efectúa normalmente sin continuidad, el director y el equipo deben tener alguna forma de designar cada toma. Durante la filmación, uno de los miembros del equipo de fotografía sostiene una claqueta ante la cámara al comienzo de cada plano. En la claqueta se recoge el título de la producción, la secuencia de plano y la toma. El brazo articulado de la claqueta provoca un sonido seco que ayuda al montador a sincronizar posteriormente el sonido y la imagen. Véase la figura 1.17 procedente de la chinois de Jean-Luc Godard. La X blanca señala el fotograma exacto en el que se debe sincronizar el sonido y la claqueta. Así se identifica cada toma para futuras referencias. A lo largo del rodaje, muchos directores y técnicos siguen un planteamiento metódico. Imaginamos que hay que filmar una escena. Mientras el equipo instala la iluminación y prueba el equipo de grabación de sonido, el director ensaya con los actores y da instrucciones al director de fotografía. El plano máster recoge toda la acción y los diálogos de la escena. Puede haber varias tomas del plano máster, luego se vuelven a escenificar y filmar fragmentos de esa escena desde puntos de vista más cercanos o desde diferentes ángulos. En otros planos se llaman planos de cobertura y cada uno de ellos puede requerir muchas tomas. La práctica actual es filmar una gran cantidad de planos de cobertura, en ocasiones utilizando dos cámaras o más rodando al mismo tiempo. El script hace comprobaciones para asegurarse de que los detalles de continuidad son coherentes dentro de los planos de cobertura. Postproducción. Los miembros de la industria cinematográfica de hoy en día se refieren a la fase de montaje de la película con el nombre de postproducción. Sin embargo, esta fase no comienza cuando se ha acabado de rodar. Los miembros de equipo de postproducción trabajan constantemente, aunque a veces entre bastidores, durante el rodaje. Antes de que haya comenzado el rodaje, el director o el productor probablemente ya han contratado al montador. Esta persona tiene la responsabilidad de catalogar y ensamblar las diferentes tomas registradas durante el rodaje. Puesto que normalmente existen varias tomas de cada plano, ya que la película se rueda sin continuidad y el tratamiento del plano máster, planos de cobertura, da lugar a una gran cantidad de metraje, el trabajo del montador puede ser enorme. Una película en 35 mm de 90 minutos de duración, que comprende unos 2.440 metros de película, puede verse realizado a partir de 152.000 metros de material rodado. Por esta razón, la postproducción de las grandes películas de Hollywood se ha convertido en un proceso muy largo. En ocasiones, trabajan en él varios montadores y ayudantes. Normalmente, el montador recibe el material procesado del laboratorio con una gran rapidez. Este material se conoce como copión. El montador examina el copión, dejando que el ayudante de montaje sincronice la imagen y el sonido y clasifique las tomas de cada escena. El montador se reunirá con el director para examinar el copión, o si la película se está rodando lejos, llamará al director para informarle de cómo ve el material. Puesto que volver a rodar planos es costoso y problemático, es importante revisar constantemente el copión para averiguar si hay problemas de foco, exposición, encuadre u otros factores visuales. A medida que se va acumulando el material, el montador une los planos en un premontaje, un ensamblaje aproximado de la película por orden, sin efectos ni música. Algunos films son famosos por tener premontajes colosales. El de La Puerta del Cielo, Heaven's Gate, 1980, duraba 6 horas y el de Apocalypse Now, 1979, 7 horas y media. En cualquier caso, el promedio de duración del premontaje es significativamente mayor que el de la película definitiva. A partir del premontaje, el montador, tras consultar con el director, crea un montaje afinado o montaje definitivo. El material no utilizado constituye las tomas de reserva. Al mismo tiempo, puede haber una segunda unidad que ruede material para añadir en determinados lugares. Se preparen los títulos y se efectúen trabajos de laboratorio y efectos especiales. Una vez que los planos están ordenados de una forma más o menos definitiva, el montador de sonido, también conocido como montador de efectos de sonido, se encarga de preparar la banda sonora. Junto con el montador de imagen, el director y el compositor, el montador de sonido examina la película y elige dónde colocar la música y los efectos, un proceso que los norteamericanos denominan spotting.
El montador de sonido puede tener un equipo con miembros especializados en grabar o montar diálogos, músicas o efectos de sonido. Uno de los principales deberes del montador de sonido es supervisar la regrabación de diálogos después del rodaje. Aunque se graben los diálogos durante el rodaje, estos pueden servir solamente de referencia. Más tarde, los actores se desplazan hasta los estudios de sonido para volver a grabar las frases, un proceso llamado doblaje. Además, si hay un error de grabación o una frase que no se oye en la grabación original, se utiliza el doblaje para reemplazarlo. También se añadirán los diálogos no sincrónicos, como por ejemplo los de una multitud. El montador de sonido también puede hacer que se graben diálogos alternativos como sustitutos de frases que podrían resultar ofensivas. Esta banda sonora expurgada se utilizará en emisiones televisivas y versiones de la película para líneas aéreas. El montador de sonido también añade los efectos sonoros. La mayoría de los efectos de sonido que el espectador oye en una película de estudio no se graban en el momento de rodaje. El montador de sonido puede tomar desde un archivo de sonidos almacenados, utilizar efectos grabados en directo en la localización o crear efectos concretos para esa película. Los montadores de sonido manufacturan rutinariamente pasos, choques, ruidos de puertas, disparos, puñetazos, a menudo creados golpeando un melón con un hacha. Durante el spotting de la banda sonora ya se han incorporado también a la fase de montaje el compositor. Revisando un montaje muy avanzado de la película, el compositor decide junto con el director y el montador de sonido dónde insertar la música. El compositor entonces confecciona hojas con indicaciones que enumeran exactamente dónde irá la música y cuánto durará. El compositor procede a escribir la partitura, aunque con toda probabilidad no la orquestará personalmente. Mientras el compositor está trabajando, se sincronizará el premontaje con lo que los norteamericanos llaman un temp tap, un acompañamiento musical de fuentes preexistentes que se aproxima al tipo de música que finalmente se escribirá. Con la ayuda de un click track que sincroniza el ritmo de la música con la película acabada, se grabará la banda de música y esta pasará a formar parte del material del montador de sonido. Todos estos sonidos se graban en diferentes bandas de película magnética. La voz de cada persona, cada pasaje musical y cada efecto de sonido pueden ocupar bandas diferentes. En una sesión final de mezclas, el director, el montador y el montador de sonido reúnen docenas de bandas diferentes en una única banda máster en magnético de 35 mm. El especialista de sonido que se encarga de esta tarea es el jefe de mezclas. Normalmente se ordena en primer lugar la banda de diálogos, se insertan en ella los efectos sonoros y finalmente se añade la música para crear la mezcla definitiva. A menudo se necesitará ecualizar, filtrar y realizar otros ajustes en la banda. Una vez finalizadas las mezclas, el máster se traslada a una película de grabación de sonido que codifica el sonido magnético como sonido óptico. El negativo de cámara de la película que se ha utilizado para hacer el copión normalmente es demasiado valioso como para utilizarlo como fuente para las copias definitivas. En vez de ello, a partir del material relevante del negativo de cámara, el laboratorio extrae un interpositivo, que a su vez proporciona un internegativo, que este es el sonido que se ensambla de acuerdo con el montaje final y el que será la fuente primaria para las futuras copias. Posteriormente se sincronizará con la banda de sonido máster. La primera copia de positivo completa con sonido e imagen se denomina copia cero. Una vez que se ha aprobado la copia cero, se efectúan las copias de exhibición para la distribución. Estas son las copias que se proyectan en los cines. En la práctica actual de Hollywood, el trabajo de producción no finaliza una vez acabada la versión que se estrenará en los cines. Tras consultar con el productor y el director, el equipo de postproducción prepara las versiones de la película para las líneas aéreas y la televisión. En algunos casos, se puede preparar versiones concretas para diferentes países. La versión europea de Corazón Salvaje, Wild at Heart, 1990, de David Lynch, contenía metraje que no estaba en la copia americana, y Érase una vez en América, Once Upon a Time in America, 1984, fue completamente remontada y reorganizada para su estreno americano. Al mismo tiempo, el personal del laboratorio que a menudo trabaja con el director y el director de fotografía traslada el film a un máster de vídeo que constituirá la base para las versiones en cinta de vídeo y Laserdisc. Este proceso de transferencia a vídeo a menudo implica nuevos juicios sobre la calidad de color y el balance de sonido. Muchas películas de ficción, como Cantando bajo la lluvia, Singing in the Rain, 1952, hablan precisamente de este modo de producción de estudio. Algunas películas sitúan su acción en fases concretas del proceso. Fellini 8 y medio, Otto e Mezzo, 1963, de Federico Fellini, trata sobre la etapa de preparación o preproducción de una película y termina antes de que comience el rodaje. La noche americana, La Nuit américaine, 1973, de François Truffaut, transcurre durante el rodaje de una producción malograda por la muerte de un miembro de reparto. La acción de impacto Blowout, 1981, de Brian De Palma,
ocurre durante el proceso de montaje de sonido de una película de bajo presupuesto. El modo de producción de estudio se caracteriza por una minuciosa división del trabajo. Con ello, se intenta controlar todos los aspectos del proceso de realización mediante la utilización de textos escritos. Al principio serán las diferentes versiones del guión. Durante el rodaje se escribirán informes sobre el material de cámara, la grabación de sonido, la labor de efectos especiales y los resultados del laboratorio. En la fase de montaje, habrá cuadernos que recojan los planos catalogados para el montaje y diferentes hojas con indicaciones para la música, las mezclas, el doblaje y la distribución de los títulos de crédito. Una vez que se han trasladado el papel, la planificación y la realización, los responsables de la producción podrán controlar o al menos ajustarse a los hechos imprevistos. Esto no siempre es completamente satisfactorio. Cualquier análisis práctico de una producción de estudio a gran escala dará fe de la gran cantidad de compromisos, accidentes y malentendidos que abundan en el proceso. El tiempo puede obligar a salirse del plan de rodaje. Los desacuerdos sobre el guión pueden dar como resultado que se despida al director. Los cambios de última hora exigidos por el productor o el director pueden requerir que algunas escenas se vuelvan a rodar. La producción de estudio es una lucha constante entre el deseo de planear minuciosamente la película y las inevitables interferencias creadas por la absoluta complejidad de una división de trabajo tan pormenorizada. No todas las películas que utilizan el modo de producción de estudio son proyectos de gran presupuesto financiados por grandes compañías. Muchos de los denominados films independientes se hacen de modo similar, aunque a una escala menor. Por ejemplo, el cine de consumo de muy bajo presupuesto dirige sus productos a un mercado concreto. En las primeras décadas del invento, a los cines periféricos y los autocines al aire libre, y ahora al cine doméstico de alquiler. El cine de consumo independiente, a menudo películas de terror o comedias sexuales para adolescentes, pueden tener un presupuesto muy bajo, alrededor de los $100.000. Sin embargo, este tipo de producciones continúa dividiendo el trabajo según el modelo de estudio. Existe el papel del productor, el papel del director, etc., y las tareas de producción están divididas de forma que se ajusten más o menos a las prácticas de la producción en masa. A causa de las restricciones presupuestarias, sin embargo, muchas de las funciones del modo de estudio las desempeñan aficionados, amigos o parientes. En tales circunstancias, la gente a menudo hace varios trabajos. El director puede producir la película y escribir también el guión, el montador de imagen puede montar también el sonido. Las firmas de producción independiente también incluyen proyectos que intentan acceder a los grandes mercados de consumo, aunque sus presupuestos sean en comparación minúsculos. A menudo, de origen regional, estos proyectos pueden tener éxito entre el gran público, como sucedió con Sangre Fácil, Blood Simple, 1984, de Joel y Ethan Coen. En estas obras, de bajo presupuesto pero ambiciosas, las funciones de producción del modelo de estudio las desempeña un equipo reducido. También existen destacados cineastas financiados por Hollywood a los que se considera independientes porque trabajan con presupuestos que están muy por debajo de lo que es habitual en la industria. Platoon 1986, de Oliver Stone, y School Days, de Spike Lee, 1988, que costaron cada una $6 millones, ejemplificarían este tipo de cine. En el capítulo 10 analizaremos uno de estos proyectos, Buscando a Susan Desesperadly, Seeking Susan, 1985, de Susan Seidelman. En este tipo de producción independiente, normalmente es el director quien inicia el proyecto y trabaja con un productor para conseguir llevarlo a cabo. Como es lógico, estos directores independientes con base en la industria organizan la producción de una forma muy similar al modo de estudio. No obstante, puesto que se requiere menos financiación, los cineastas pueden exigir más flexibilidad y control sobre el proceso de producción. A Woody Allen, por ejemplo, su contrato le permite volver a escribir y filmar amplias partes de sus películas después de haber efectuado un premontaje inicial. Cuando rodó School Days, Spike Lee se dedicó a crear tensión extrema fuera del rodaje entre los propios actores que interpretaban facciones opuestas de estudiantes universitarios afroamericanos. Lee asignó al reparto de cada grupo diferentes alojamientos, diferentes comidas y diferentes peluqueros. Es un tema muy delicado, la clase y el color, reflexionaba un actor, y yo creo que la mayoría de la gente del rodaje pensaba que estaba por encima de ello. Sin embargo, se les obligó a examinarlo y muchos se dieron cuenta de que no se habían librado del asunto tanto como pensaban. La condición de independiente de Lee le permitió controlar las circunstancias de la producción de la manera que él creía que podría beneficiar a la película y a su equipo.